para entrar en el consejo de esta noche. Y sin más, con nosotros nuestro amado pastor y maestro Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo está en este día? Muy bendecido, pastor Carlos, y un saludo cordial a todos los que están escuchando y viendo esta programación. Es un placer estar nuevamente acompañándolos a todos. Qué bueno, pastor. Sé que hoy es un día donde Dios una vez más nos va a ministrar a través de esta palabra, a través de este estudio bíblico. Y vamos a estar hablando el estudio, la segunda parte del libre albedrío. Fue interesante la primera parte. Tuvimos bastante responso, ¿verdad?, de parte del pueblo, de los hermanos en diferentes lugares que nos escribieron, que estuvieron diciendo que fueron grandemente edificados. Y habían tantos versículos que decidimos dividirlo en dos partes para así poder con calma ir trazando todo esto. Pero a base de repaso, a manera de repaso, debiera decir, el libre albedrío es simplemente una doctrina que dice que es el hombre quien escoge a Dios y no el hombre quien escoge, y no Dios quien escoge al hombre. ¿Es así, pastor? Sí, el libre albedrío exalta al hombre y empequeñece a Dios porque lo sujeta a la decisión del hombre. Y obviamente esto ha sido una temática que por cientos de años ha estado sobre el tapete, como decimos, y no hay forma. La palabra es clara y dice que Dios es soberano. La palabra dice, pastor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y entonces nadie llegó aquí por su propio arbitrio, todos llegaron aquí por voluntad de Dios. En el profeta Isaías él decía, oí lo que sois traídos por mí desde el vientre, desde la matriz, yo los llamo. Si no fuera así, entonces al azar del libre albedrío, Dios no debería aparecer ni un verso en la Biblia que habla acerca de que Dios conoció de antemano a los suyos. Sin embargo, ese no es el caso. Y obviamente, para entender esta temática, hay que investigar también con la temática de la predestinación, que será nuestro próximo tema, para entonces dejar esto mejor aclarado. Pastor, a manera de confirmación histórica, porque vamos a entrar en la palabra ahora, pero en cuanto a la historia de la iglesia, cuando comenzó el movimiento protestante en Martín Lutero, entiendo que esas eran las bases de la reforma, ¿verdad? Las bases de la reforma explicaban que era Dios el que escogía al hombre y no el hombre quien escogía a Dios. Luego entonces vino eso siempre ha estado esta explicación o teoría del libre albedrío, pero la iglesia estuvo bastante centrada en el tiempo de la reforma, la mayoría, ¿verdad?, donde se habló de que el hombre es escogido por Dios. Dios es el que tiene la iniciativa de buscar al hombre y no el hombre a Dios. Háblenos un poquito de eso. Sí, la doctrina del libre albedrío no es muy nueva, o sea, no es muy vieja, que digamos. Eso comenzó, hay dos figuras prominentes que registramos en la historia de la iglesia cristiana, y uno de ellos es el celebrado Juan Calvino, que era el que hablaba en pos de la predestinación. Obviamente, él utilizaba todos los versos que utilizamos nosotros. Sí. A nosotros nos han dicho a veces que nos parecemos a Calvino, o que Calvino se parece a nosotros, pero la doctrina está en la palabra. Había otra contraparte que era Jacobo Arminio, y Jacobo Arminio pues habló un poco de un punto de vista diferente, donde él pues le ponía la responsabilidad al hombre de mantenerse salvo y de salvarse. Y la doctrina del libre albedrío hace eso. Sin embargo, cuando hablamos de soberanía, la soberanía dice que Dios te escogió desde antes, Dios te trajo a este mundo, Dios te va a llevar de este mundo, y Él es el que puso el sello sobre ti. Tú eres un hijo de Dios, porque desde que llegaste tenías ese título, desde que llegaste, aun cuando tú no lo sabías. Por eso es que la palabra es tan clara cuando dice,
estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense, cuando una persona está muerta no puede hacer ningún tipo de decisión. Sin embargo, dice que estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. La pregunta es, ¿a quién fue que le dio vida? ¿Por quiénes fue que murió? Y eso en la doctrina de la predestinación lo vamos a entender mucho mejor. Ese va a ser el próximo estudio, la predestinación. Si el Señor lo permite. Tremendo. Entonces, vamos a comenzar con algunos versos que no pudimos tocar la vez anterior. Por ejemplo, el primer verso está en Jeremías capítulo 10, verso 23. Dice la palabra: conozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahí nos muestra claramente que no depende del hombre. El hombre no tiene la facultad de ordenar sus pasos. Hay un verso allá en Corintios, que habla, primera carta a los Corintios, que hablamos la vez pasada, que el hombre natural no percibe. Capítulo 2, verso 14. No percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede entender. También allá en Efesios, capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Quiere decir que si está del hombre, si está de Dios el ordenar los pasos del hombre y no del hombre, entonces tenemos que decir que es Dios quien inicia la búsqueda hacia el hombre y no del hombre hacia Dios. Eso es así. Hay varios versos en la palabra, que uno de ellos está en Gálatas 5:17. En Gálatas 5:17 dice, perdón, que ese no es. Romanos, cuando habla de que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, ¿verdad? Ajá. La oposición que nosotros tenemos para escoger a Dios es que estamos desinformados porque andábamos bajo los rudimentos del viejo hombre que está viciado. Pero cuando la palabra habla acerca de el llamado de Dios en nuestro espíritu, es claro que ese llamado, ese responder nuestro aún viene propulsado por el Espíritu Santo. Jesús en cierta ocasión dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor si no fuere por el Espíritu Santo. Y Él es el que hace que nosotros actuemos como debemos actuar, ¿verdad? En la parte de lo que es el llamado, en la parte de lo que es la mayordomía diaria, ahí Dios no se mete. Ahí es nuestro arbitrio de verdad, ahí es nuestro albedrío. Usted puede escoger entre un hot dog y un hamburger, pero usted no puede escoger entre la gloria o el infierno. Y eso desgraciadamente lo escuchamos en los púlpitos, que le ponen esa responsabilidad a la gente, cuando en realidad usted no llegó aquí, a usted lo trajeron, usted nació en la familia que usted nació porque Dios quiso que fuera así. Pero nadie tiene ese control, sino solamente la soberanía de Dios es la que pone esas cosas en orden. Tenemos que explicar que la razón por la cual decimos que no hay libre albedrío para salvación. El pastor explicaba que hay libre albedrío para usted comerse un hot dog, un hamburger. Claro, ponerse una camisa blanca o verde. Yo me puse hoy una blanca, clara. Pero en cuanto a salvación, Dios no puede depender del libre albedrío del hombre, porque el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre está en su propia mente carnal. No tenemos la decisión, el poder. No tenemos la iniciativa de buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la palabra allá en Romanos 10:3. No hay quien entienda, todos se desviaron. Entonces la pregunta es, si no hay quien busque a Dios y todos se desviaron, ¿por qué ahora estamos buscando a Dios? ¿Y por qué estamos caminando en el Señor? Pues la única explicación, y por causa de todas las evidencias que dimos y las que vamos a dar hoy, es porque Dios es el que tomó la iniciativa. Si Dios no toma la iniciativa en la vida de Saulo de Tarso, él se hubiera quedado como un perseguidor de la iglesia, porque esa era su voluntad. Pero Dios intervino divinamente, milagrosamente, como intervino en la vida de cada uno de ustedes. Si no es Dios quien lo rescata a usted, digamos, a lo mejor en los vicios, en el alcoholismo, usted estaba derrotado en la droga, en la religión, en los afanes de este siglo. Si no es Dios que interviene y toma la iniciativa, si Dios toma la iniciativa, entonces no es por el libre albedrío.
Si es Dios quien tomó la iniciativa, y usted no me puede contradecir en esto, porque usted no me va a decir que no, fui yo quien decidí, Dios no me buscó, fui, no, eso no, yo no le acepto, ni le recibo, ni le creo eso. El amor de Dios es tan grande que es Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esto es porque Él le plació. Usted debe entender esto. Si esto a usted no le gusta, entonces a usted no le gusta que la gloria sea para Dios. A usted le gusta entonces que la gloria sea para usted. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, es otro verso más, Proverbios capítulo 16 y el verso 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. La pregunta ahí, ¿quién lleva la gloria? ¿Y quién enderezó? ¿Quién tomó la iniciativa? Si estamos desviados, entonces Dios. Entonces la gloria es para el Señor. Imagínese, pastor, Dios fundamentar un plan universal en su grandeza y en su dominio y en su poderío. Fundamentar un plan basado en la decisión del hombre aquí en la tierra. Esa es una. Cuando el apóstol Pablo, él estaba matando gente y haciendo lo que hacía porque él pues era más celoso de las tradiciones que ningún otro y era un hombre muy, muy derecho en cuanto a sus creencias. Pero él mismo, de su experiencia, dice: pero cuando le agradó a Dios, que me escogió desde el vientre de mi madre. Tremendo. O sea, ahí él deja claro que él pudo haber estado o estuvo en un mal camino, estuvo descaminado, pero en el momento que a Dios le plugo de decir: ya se acabó, Pablo, ya te voy a meter para adentro, en ese momento él no pudo resistir, que era lo que decía Calvino. Calvino decía que la gracia de Dios y la voluntad de Dios son irresistibles. El hombre no puede resistir eso. Mira cómo dice 1 Corintios 1:30. Dice: mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús. Por él. Fíjense, hay personas que piensan que están en el Señor porque ellos decidieron. No, el apóstol Pablo dice: por él, por Dios, por la voluntad divina, es que nosotros estamos en Cristo de Jesús. No es por nuestra voluntad, sino por la soberanía que gobierna todas las cosas en esta tierra de Dios. Tremendo. Y acá en Isaías capítulo 43 verso 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié e hice oír y salvé. Yo anuncié y salvé e hice oír. Oye, eso está tremendo. E hice oír, y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. El Señor siempre ha sido claro. Cuando Él estuvo con sus discípulos, Él les dejó bien claro diciendo allá en Juan 15:16: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pastor, ahí deja el libre albedrío fuera, en la calle. Totalmente. Se cae completamente. Mire, todo el libro de Isaías, lo que usted oye es las palabras del Dios soberano diciendo: yo los traje de la matriz, yo los llevo, yo hice esto, yo deshice. Es Dios el que hace, no somos nosotros. Mira cómo dice Juan capítulo 6 versículo 44, porque yo oigo, pastor, los pastores de hoy día invitando a la gente: ven al Señor, ven a Jesucristo. Y está muy bueno, pero el punto a considerar aquí, cuando esa gente vienen a Jesucristo, ¿vienen ellos por su propio libre albedrío o vienen porque Dios los arrastra y los trae? Mira cómo dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí te habla de toda la carrera, desde que llegas al Señor hasta que te vas de este mundo que Él te resucita. Es el Padre el que lo hace, es el Espíritu de Dios, la fuerza poderosa de Dios, que sencillamente sin esa fuerza el hombre no puede venir a los pies del Señor. Hay un asunto aquí, pastor, que si decimos
Y yo creo que aquí es que está la falsedad y el error en donde ha caído la iglesia por las edades. Yo estuve en esta mentira por muchos años hasta que lo entendí, ¿verdad? Se me explicó. Si decimos que el hombre tiene la facultad de escoger a Dios, entonces es muy fácil creer que también el hombre tiene la facultad de dejarlo. Y entonces ahí se derivan otras falsas doctrinas, por ejemplo, que la salvación se pierde, que una vez tú eres salvo y tú te abandonas y te sueltas, entonces tú puedes perder la salvación y tienes que volver a arrepentirte para salvación y volver a crucificar de nuevo para sí mismo a Cristo. Y hay un hilo de doctrina cerrada. Cuando la Biblia es clara, la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Allá en Juan 10 dice, mis ovejas no perecerán jamás. Claro, ahora entendemos por qué nuestra salvación no se pierde. Porque en primer lugar no fuimos nosotros quien buscamos a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. Y número dos, la salvación no dependió de mis obras, sino dependió del sacrificio de Cristo. Ahora es más claro entender que la salvación no se pierde porque nunca estuvo en mi mano, nunca dependió de mi decisión la salvación, sino total y 100% de la voluntad soberana de Dios. Sí, la gente piensa que, porque mire, una doctrina equivocada, pastor, trae toda esa línea, como tú dijiste, un hilo, toda esa línea de pensamientos equivocados los trae una doctrina equivocada. Cuando una doctrina no establece que la soberanía de Dios es la que lleva el control de todo, ya olvídate, esa doctrina va a empezar a tener lagunas y problemas internos de doctrina. Sí. Por causa de que no está fundamentada en lo que es la soberanía de Dios. Mira cómo dice Primera de Juan capítulo 4 en el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando Dios envió a su Hijo por nuestros pecados, que obviamente entendemos que el Hijo es Jesucristo, el cuerpo que Él se puso. Cuando Él envió el Hijo, usted y yo no estábamos ni presentes. Cuando Dios divisó el plan de la predestinación, usted y yo simplemente nos incluyeron ahí, pero usted y yo no teníamos mando. Cuando usted llegó a esta tierra, usted llegó el día y la hora que Dios dijo, porque Él fue que estableció eso, no nosotros. Entonces, cuando miramos una doctrina, si esa doctrina no está fundamentada y respeta la soberanía de Dios, entonces estamos en serios problemas. Por eso que hay tanto pueblo desviado, pastor. Sí. Amén. Bueno, aquí el hermano Josué Arroyo nos hace un comentario. Dice, ¿cómo quisiera que todos entendieran este conocimiento de la gracia? Pero el que quita el velo para que entiendan es Cristo. Es cierto, quien quita el velo, quien toca el corazón. Si Dios no hubiera tocado el corazón de Saulo de Tarso, no hubiera entendido esta gran verdad. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 1, el verso 4. Vamos a leer allá Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, tienes que entender esto. Dios no te escogió a ti ahora en el año 1968 cuando tú pasaste al frente. Mira, Él pasó al frente, déjame anotarlo y escogerlo. No, ya tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo y tu nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Esto hay que entenderlo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí viene, según el puro afecto de su voluntad. Y pastor, yo quiero tener la libertad de poner ahí, según el puro afecto de su libre albedrío. Según el puro afecto de su santa gana. Amén. Él quiso que fuera así. Amén. Es la voluntad de Dios la que mueve todas las cosas. Mira cómo dice Romanos 9, porque hay gente que piensa que ellos pueden contribuir para que Dios los salve. Romanos 9:11, para ir al grano, dice, sí. No habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección, ahí está la predestinación, se llevara a cabo. Y para que la elección permaneciese, dice. Y mira el verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de Dios, que es el que llama. Fíjate, ahí la voluntad del hombre queda aplastada como un gusano inservible. ¿Por qué? Porque es la voluntad soberana de Dios la que mueve este asunto de la elección. Usted no tiene que ver nada con ser salvo. A usted lo llamaron y lo salvaron de gratis y no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. En cuanto a salvación, usted y yo no acumulamos ni un punto. Todos los puntos los acumuló Jesucristo con la cruz del Calvario. Aleluya. Pastor, ¿y qué hacemos con el verso 11? Efesios capítulo 1, verso 11. En él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, aquí viene otra vez, según el designio de su voluntad, según el designio, como dijo el pastor Eladio, de su santa gana. Esa sí que es una gana santa, de su libre albedrío. Hermano, mire, si contamos con el libre albedrío del hombre, entonces esto es Dios diciendo, bueno, este hombre no me quiere aceptar, este hombre no me está entendiendo, voy a tener que esperar a ver si él decide escogerme, a ver si él decide, y entonces todo depende de la voluntad caída del hombre. No, aquí está diciendo, pastor, de que no solo es la voluntad de Dios, sino que Él lo tuvo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de nosotros nacer, ya Dios nos escogió. Y este es el próximo tema. No me estoy adelantando. Pero para entender que no hay libre albedrío, tenemos que entender también la predestinación, que eso es lo que vamos a estudiar en la próxima semana. Amén. Mira cómo dice Romanos 8:28. Dice, a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, Ajá. A estos los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yo no veo ahí voluntad humana envuelta. Ahí dice que Él los escogió y los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, que son esos, a estos también llamó. Por eso fue que tú llegaste al Evangelio. Por eso tú llegaste a los pies de Jesucristo. Oye, ¿por qué? tremendo. Porque tú eras una oveja y como Él conoce a sus ovejas, cuando Él te llamó, tú tenías que contestar porque tú eras oveja. Dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios te hizo partícipe de su gloria, pero todo esto fue un acto de la soberanía de Dios. Me gustó eso, pastor, ese orden que dice, los conoció, los predestinó y los llamó. En otras palabras, ahí no hay lugar. Yo no veo ahí preguntando, mira, ¿te gustaría aceptarme? ¿Quisieras tú aceptar este llamado? No, este llamado viene no a última hora, sino porque estaba predestinado, y la predestinación no viene en el último minuto, sino porque estaba conocido desde antes de la fundación del mundo. Todo eso viene ya con una hilación tremenda. Mira qué lindo esto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 13. Pero nosotros, le dice Pablo a esta iglesia, Sí. debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Mira por qué. De que Dios os haya escogido desde el principio. Ya te habían escogido. Fíjate, tú no habías ni llegado y ya te habían escogido. Te escogió desde el principio, dice, y luego dice, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Ese es el medio que Dios usa, por el Espíritu, en la fe y en la verdad. Quiere decir Pero que desde antes te llamaron, tú no podías responder hasta que no te llamaran. Pastor, entonces, si no es el libre albedrío del hombre, es Dios quien ejerce su voluntad, y el que toca el corazón del hombre es el Espíritu Santo, es el que ablanda, es el que redarguye, ¿verdad? Él es el que convence y trae un redarguir que, ¿cómo explicar que una persona esté escuchando la palabra y de momento empieza a llorar
Yo he visto personas así, pastor, lo hemos visto en las predicaciones, en las congregaciones, como hay gente que oyendo la palabra sienten que Dios los está llamando y se rinden porque es que ese fue el día en que Dios los llamó. ¿Por qué? Porque ellos decidieron esa mañana, le dijeron, Señor, tócame. No, porque venían ya predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay un verso en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, miren qué lindo esto, no conforme a nuestras obras. Yo voy a añadirle ahí, no conforme a nuestro libre albedrío, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pastor, no veo dónde quepa el libre albedrío del hombre. No, eso no puede. Y mire, usted que me escucha, hermano y hermana, eso es una doctrina, pero que lo que hace es que empequeñece a Dios y engrandece al hombre. Eso es una forma de rebelión. Es una forma de autosuficiencia del hombre pensar que puede hacer o puede deshacer. Mira cómo dice Pablo predicando allá en Hechos 13:47, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, esto le dijeron a Pablo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios lo puso, pero mira lo que sucede cuando él dice estas palabras. Verso 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron. Miren quiénes fueron los que creyeron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Interesante eso, ¿verdad, pastor? Interesante. Hay veces que cuando vemos a un evangelista como nuestro hermano Gille, que ya partió con el Señor, hacía un llamado y aparecían por cientos y por miles. Esa gente estaban ordenados para vida eterna. Y entonces es Dios el que produce ese llamado ahí adentro cuando el hombre de Dios está hablando, como en este caso estaba hablando Pablo, y dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate, no dice que creyó todo el mundo, creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Hay otro verso aquí en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Fuimos elegidos por la presencia de Dios. Pablo le llama la predestinación. En santificación, quien nos apartó fue el Espíritu Santo, no fue nuestra voluntad. Dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No veo ahí el libre albedrío con participación alguna. Todo es la gloria para el Señor. Toda la gloria para el Señor cuando entendemos que Él es soberano. Pastor, usted sabe que en la palabra usted busca y una y otra vez Dios habla y deja establecido que Él es Dios, que Él es el que gobierna, que Él es el que hace y el que deshace. Mira cómo dice Isaías 46, versículo 3. Oídme en esto, casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Oye lo que dice ahora. Sí. Los que sois traídos por mí desde el vientre y los que sois llevados desde la matriz. Wow. Dios es el Señor del camino de sus hijos. Usted anda en el camino del Señor. Hay veces que usted se desvía, pero mira, Dios se las arregla para traerte nuevamente al camino. Tú te podrás descarriar un ratito, pero Dios te busca. Porque la palabra lo dice claro, dice que Él busca a la perniquebrada. Dice que como está, quizás está atollada en un zarzal, como estaba aquel cordero en el caso de Abraham con Isaac. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios es el que viene y te desenreda. Tú y yo somos expertos metiéndonos en problemas, pero Dios en su soberanía, Él sabe guiarnos y sabe sacarnos de los líos en que nos metemos nosotros.
Bueno, pastor, ya hemos tocado varios versos. Ahora en esta última parte vamos a tocar algunos versos que la religión utiliza o algunos cristianos utilizan para darle validez a la falsa doctrina del libre albedrío. Ya nosotros, yo creo que tenemos aquí que ¿cuántos versos bíblicos usamos entre el pasado estudio y este? Estamos hablando de unos 30, 40 versículos. Una infinidad. Entonces, aquí vamos a tocar 3 o 4 versos que algunos utilizan y lo mal trazan. Vamos a trazarlo nosotros correctamente, pero ellos lo utilizan para decir que es el hombre el que decide si se salva o no. Vamos a comenzar con Juan capítulo 3, verso 16. Un verso muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Eso es lo que se dice, para que todo aquel que en él crea, como dice, bueno, si usted cree, pues entonces usted es el que tiene vida eterna. La Biblia no dice para que todo aquel que en él crea. Fíjate cómo dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, aquí hay muchas verdades. Número 1, la verdad de que es Dios quien inicia. Dios es el que amó. No nosotros le amamos. Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La iniciativa siempre es de Dios. Número 2, nos dice que Él nos amó y nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree. Quiere decir, pastor, que nosotros siempre hemos sido hijos de Dios. Lo que pasa es que son hijos en desconocimiento, hijos en tinieblas, pero usted no es un lobo y después se convierte en una oveja. Ese es otro estudio que vamos a estar dando después de la predestinación. Usted no es un lobo y después se convierte en oveja. Usted siempre fue o lobo o siempre fue oveja. Lo que pasa es que era una oveja que estaba descarriada en oscuridad, y los hijos de Dios son creyentes. Cuando se le manifiesta, ellos creen. Y después dice, y el que cree, oye, pastor, está claro, dice, no se pierda. No se pierde, la salvación no se pierde, mas tiene vida eterna. Qué lindo. Mira cómo dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 13. Yo he oído predicadores decir, ven a Él, ven a Jesucristo, ven que Él no te echa fuera. Y entonces, cuando leemos un verso como ese sin contexto, podemos decir que a Él viene, no le eche fuera, pero tú tienes que venir. Tú tienes que venir. Pero mira lo que dice ese verso en realidad, en el versículo 37 de Juan capítulo 6. Todo lo que el Padre me da. Mira qué lindo, mira el orden. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Obvio, no le va a echar fuera, pues si fue el Padre que se lo trajo. Y Jesús no va a rechazar lo que el Padre le da. Entonces, leemos esos versos a veces, los sacamos de contexto, porque hay predicadores que son expertos, pastor, agarrando un fragmento de un verso, lo aíslan y sacan una doctrina de ese verso aislado, pero no es así. Dice que todo lo que el Padre le da viene a mí, y el que a mí viene, pues yo no le echo fuera. Claro, porque muy mal interpretado a veces. El Padre se lo está trayendo. Y el Padre trae a los que conoció desde antes de la fundación del mundo. Todo es un hilo, es una cadena que no se rompe por ninguna parte. Pastor, hay un verso muy usado. Especialmente lo usan al final de las predicaciones, y entonces te presentan a un Jesús, a veces en los cuadros, en una imagen donde Él está tocando a la puerta y tiene el pestillo de la puerta, a veces lo pintan donde el pestillo está por dentro, que es usted el que abre, porque afuera Jesús no tiene el pestillo, Él no tiene la habilidad de abrir la puerta. Y entonces presentan a un Jesús débil y a un hombre y a un ser humano fuerte. ¿Cómo dice ahí en Apocalipsis? ¿Lo tiene? Capítulo 3, verso 20. Sí. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ajá. Fíjense, esto es un verso que no está hablando de salvación. Ahí está.
Este verso de lo que está hablando es de relación. Hay personas que son hijos de Dios, pero son completamente extraños para Dios porque no tienen una relación con Él. Cuando usted invita a una persona a comer a su casa, usted no invita a un desconocido, ¿verdad? Obviamente usted invita a una persona que usted conoce y hay una relación, y en ese comer, pues ahí hay una interacción en la amistad, en lo que es la fraternidad, ¿no? Pero cuando él habla de entrar, de cenar con él, es como cuando él visitó a Zaqueo. Cuando él entró a la casa de Zaqueo, él le dijo a Zaqueo, Zaqueo, quiero ir y me quiero sentar contigo. Obviamente Zaqueo le preparó la mesa, tuvieron una relación, pero fíjate, ese verso, Apocalipsis 3:20, de lo que está hablando es de relación, no de salvación. Qué claro, pastor, eso está tan claro. No tiene que ver con salvación, tiene que ver con relación. Y si Él está tocando la puerta es porque ya está. Ya Él está dentro de ti, ya Él está en tu corazón, y el Espíritu Santo nos constriñe, pero ya está, ya estamos sellados con Él. Por eso es que Él dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No apaguéis al Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos constriñe, el Espíritu nos anhela celosamente y sigue llamando. Mira, no hagas esto, cuidado con estas palabras, cuídate en esta actitud. Y a veces nosotros hacemos caso omiso al Espíritu, aunque Él nos está llamando, pero esto no es para salvación, como decía el pastor. Esto es para relación. Otro verso, yo creo que con esto terminamos, a menos que el pastor tenga otro verso más. Yo tengo uno aquí en Deuteronomio, que uno que se usa bastante cuando el Señor les habló al pueblo de Israel de las bendiciones que iban a tener por obedecer y las maldiciones que iban a tener por desobedecer. Entonces hay un verso muy famoso aquí que lo usan mucho los predicadores y lo usan para salvación. Dice Deuteronomio 11:26: He aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. ¿Verdad? Hay otro verso que dice: escogeos o la bendición o la maldición. Pero esto no tiene que ver con salvación. Esto no tiene que ver con elección. Ya Dios había elegido a este pueblo desde antes como su pueblo. Esto tiene que ver, como dijo el pastor, con relación. Cuando usted ya tiene a Cristo en el corazón. Por eso que Pablo dice, mire, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso es que dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Echar fuera todo pensamiento cautivo, que os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, porque usted tiene el poder de caminar en el Espíritu ahora o de caminar en la carne, pero es porque ya el Señor lo escogió y lo tocó. Una vez Pablo, pastor, dijo, porque cuando conocimos, y después dio una frenada y dijo, más bien cuando fuimos conocidos por Dios. Ajá. Porque a veces nosotros pensamos, mire, yo en el camino del Señor, cuando conocí esto, las altiveces que yo tenía de, que yo vine al Señor, Él tiene que estar contento conmigo porque yo vine a Él. Todas esas altiveces desaparecieron de mi vocabulario, porque me di cuenta que yo sencillamente era una oveja a quien Él llamó, me tiene en sus caminos, aquí estoy, camino lo mejor que puedo. Hay ocasiones que en el examen de la vida quizá no saco 100 puntos, pero sabes una cosa, Él es paciente porque tú eres su hijo y porque Él te ama. Hay veces que te disciplina, hay veces que te va a enseñar las cosas, quizás en una lección de un poquito de dolor, pero a medida que tú vas conociendo que Él es soberano, tú aprendes a reposar. Pastor, hay cristianos que no tienen reposo. Tú aprendes a reposar, a descansar en Él, a saber que Él es soberano y que aquí en la tierra nada que Él no permita no va a pasar. Y de vez en cuando Él envía el ejército de destructores que Él tiene, que son sus amigos, y en esos momentos se convierten en tus enemigos. Dios manda al saltón, al revoltón, a la langosta y acaban con todo lo que tú tienes. Cuando tú no pones a Dios primero, Él te manda ese ejército que Él tiene, pero es para que tú reconozcas que Él es el soberano y que tú estás en la voluntad de Él y que vivas para Él. Una vez tú entiendes eso, dice que Él los reprende, los retira al ejército y le dice, ya váyanse y no le den más, vamos a prosperarlo ahora, vamos a devolverle todo lo que se comieron ustedes,
porque el hombre, la mujer ha entendido que yo soy soberano. Bueno, pastor, esto trae un sinnúmero de resultados, como usted mencionó, trae gozo, trae reposo, trae paz. Si usted está adorando por algún ser querido, por su hijo, por su esposo, que todavía no ha venido el conocimiento de la verdad, tenga cuidado como ore. Tenga cuidado como ore. Él ya es un hijo de Dios, decláralo ya un hijo. Y los hijos vienen al conocimiento, los que son predestinados y escogidos, eventualmente vendrán al conocimiento de la verdad. Entonces hay que predicarles, porque otro verso es ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hay que predicarles la palabra. Deje que escuche esta palabra, porque un día al escuchar la palabra dice que los que habiendo oído y creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo creo que hemos tocado bastante material, creo que ha quedado bien claro, pastor. Y creo que hemos preparado el terreno. Un llamado y evangelizamos. Nosotros no le decimos a la persona, mira que te puede pisar un tro, mira que te puede matar un carro. No, sencillamente, mira, tú eres un bendecido, escogido desde antes de la fundación del mundo para el Señor. Pastor, hay algo en ese lenguaje que cuando las ovejas oyen eso, uno se siente tan bien, uno se siente realizado y uno dice, wow, Dios me escogió desde antes. Esto te trae paz como nos ha traído paz a nosotros. Y en esta noche quiero tomar la oportunidad para darte gracias por la atención prestada. Pastor, gracias por esta invitación. Nuevamente, como siempre, aquí estamos y los declaro bendecidos y muy buenas noches a todos. Gracias, pastor. Gracias por estar pendiente ahí. Y nosotros estamos contentos y hasta la próxima semana estaremos trayendo un interesante estudio, otro estudio acerca de la predestinación. No se lo puede perder. Y quiero saludar a la hermana Reina.